vamos a empezar, vamos a darle, sí, sí, más o menos, ahí vamos. Vamos a continuar aquí a ver qué entendemos. Estos son los objetivos que tengo para esta plática. Una de ellas es presentar el concepto de mayéutica y caminar los pasos para hacer mediante la mayéutica, o sea, usando este método. Y ya saben que todo lo que hago, pues ya me conocen, todo lo que hago tiene un porqué, ¿verdad? Tiene una razón de ser. Y aquí pues la idea es de presentarles un método no es nuevo, ahorita se los voy a decir, no es nuevo, pero es un método de enseñanza para, pues puede ser para cualquier cosa. Y también les voy a presentar una propuesta que yo tengo personal para poder crecer como seres humanos y como profesionistas. Y claro, tiene que ver con ser maestro. Entonces, pues primero vamos a ver la mayéutica, ¿qué diablos es esto de la mayéutica, no? Entonces ahí si le leemos, es la técnica que presupone la verdad, que la verdad se encuentra oculta en la mente de cada persona, o sea que las respuestas ya las tenemos nosotros, nada más que están ahí guardadas. ¿Y cómo las vamos a sacar? Pues a través de la dialéctica. La dialéctica pues prácticamente es nada más el platicar, ¿verdad? El conversar. El propio individuo va desarrollando nuevos conceptos a partir de las respuestas que da en ese discurso, en esa discusión que se tiene. Esto, como les decía, no es muy nuevo. Sócrates creó le llamaban el método socrático, y consiste en la utilización del diálogo para llevar a la verdad, para que cada quien tiene su verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? Pues la verdad, sin meternos mucho en la cuestión de filosófica y todo esto de los conceptos muy complejos, pues la verdad viene siendo para cada quien la verdad propia, lo que uno piensa de las cosas. Por decir, para un niño que vive en una comunidad muy pobre de México, su verdad, su realidad es una que para alguien que vive en la ciudad de Monterrey, por decir, o de México, en una penthouse, ¿verdad? Las verdades son muy distintas para cada uno de ellos, y las realidades, bueno, pues están basadas en su realidad. Entonces, bueno, pues ese es este precepto antiguo. Ahora, ¿cuál es el método de la mayéutica o de qué se trata? Y bueno, pues realmente no hay un proceso. O sea, Sócrates nunca dejó una así, le van a hacer así, ¿eh? O sea, no dejó nada. Pero conforme se ha ido estudiando estas enseñanzas a través de los escritos, se han más o menos planteado estas cuestiones. En estos puntos que vamos a ver aquí, por ejemplo, planteamiento del tema. Y si se fijan, esto mucho lo hacemos nosotros en el salón de clase. Explicamos cuál es el tema, explicamos de qué se trata. El alumno nos da unas respuestas a los planteamientos que le ponemos del problema. Al dar las respuestas, nosotros como profesores los inducimos a una confusión, a una desorientación. ¿Para qué? Porque lo que hacemos es que lo sacamos al alumno de sus conceptos que ya tiene establecidos, y le decimos, pero no has pensado en esto, ¿qué te parece esto otro? Metemos ideas nuevas en donde vamos a causar estos dos efectos de confusión, de desorientación en el alumno. Ya que hay esas respuestas y ya hay este elemento de confusión y desorientación, entonces sí, el mismo alumno va a tener unas definiciones cada vez más generales del problema que tenía o del que estaba planteado inicialmente. Ya va diciendo, entonces esto es así. Más o menos, ¿verdad? Pero entonces empieza a hacer las definiciones generales para después irlas afinando posteriormente. Ya que tenemos todo esto, pues ya concluye en que el problema, como lo tenía, o lo resuelve, o lo mejora, o cambia los conceptos. Puede ser cualquiera de estos. O sea, este es una guía más o menos para usar este método. Entonces, como les puse en los objetivos, voy a usar este método de alguna manera, pues para dar mi tema de esta reunión que tenemos aquí.
No lo van a encontrar en los libros, esto es cosa mía. Esto es original y lo están viendo por primera vez, tienen la primicia. Esta es una secuencia de verbos que yo, basado en algunos, pues en algunos estudiosos del aprendizaje y todo esto, y con mi experiencia también, quise ponerlo de esta manera porque se ve muy sencilla. Y empieza como el reloj arriba, donde necesitamos preguntar para entender. ¿Qué estamos usando? Pues el método que platicamos hace ratito. Preguntar para entender. Eso es lo que necesitamos hacer primero. Ya que entendimos, o necesitamos entender para reflexionar, ya que entendimos el concepto, ya que entendimos el problema, necesitamos tenerlo bien fijo para poder hacer una reflexión. Ya que reflexionamos, necesitamos reflexionar para poder decidir, tomar decisiones. ¿Y para qué necesitamos decidir? Necesitamos decidir para poder actuar. Si ya actuamos, nosotros necesitamos actuar para crecer. O sea, este es un círculo virtuoso donde estamos utilizando los verbos estos o las acciones de preguntar, entender, reflexionar, decidir y actuar y volver a dar el ciclo completo, pues precisamente para poder mejorar. Es un ciclo de mejora, nada más que puesto de manera muy, muy sencilla. De hecho, le pueden poner nada más así: preguntar, entender, reflexionar, decidir y actuar. Preguntar, entender, reflexionar, decidir y eso seguirlo pues cuantas veces lo necesiten. Entonces, a este círculo virtuoso yo le llamé pasos para hacer, que de hecho da el nombre para esta plática que pues entre el Max y yo pues los fuimos gestionando. Ahora, la primera parte es, bueno, la amarilla. Van a ver un código de colores en todo esto, donde en la parte amarilla es preguntar para entender. Esa es la primera parte y es lo que vamos a ver. Primero necesitamos preguntar y pues vamos a empezar. Preguntar para entender. Estas son las preguntas que vamos a hacer primero para poder entender. ¿Quién? ¿Qué? Esas son las básicas. Y después vamos a tener el por qué y para qué. Si se fijan, es más o menos lo mismo y es el tipo de preguntas que quizá puedan ver ustedes en la taxonomía de Bloom, en la parte de mero abajo donde vemos el entendimiento o el conocimiento, ¿verdad? Entonces les decíamos, vamos a empezar con la primera parte, que es preguntar para entender, y sí cabe ver que donde vean amarillo, pues me estoy refiriendo a la parte del cuadrito amarillo, que es primero preguntar para entender. Muy bien. Entonces la primera pregunta, que si se fijan también en la postura de Sócrates, decíamos, bueno, ¿cuál es el problema? Pues primero vamos a entender quién soy. Sí podemos saber qué soy. Pues, ¿qué soy? Soy ingeniero, soy licenciado, soy una profesión. ¿Pero realmente somos eso? Yo alguna vez me quedé muy, pues, intrigado con la cuestión de que alguien me decía, los americanos no dicen, yo soy ingeniero, dicen, estudié ingeniería, estudié licenciatura en algo, estudié contaduría. Y nosotros acá en México decimos, yo soy abogado, soy licenciado, soy quién sabe qué. Entonces, ¿eso es lo que somos o eso es lo que estudiamos, verdad? Entonces, creo que esta pregunta, aunque está muy sencilla, es todavía más profunda que lo que podemos ver. Entonces, este es el problema, es lo que vamos a resolver. ¿Quiénes somos? Ahora, la siguiente pregunta va a empezar con una pregunta muy sencilla que quiero que contesten todos. Aquí lo que estamos viendo son un montón de profesiones. Pero quiero que me digan ustedes ahorita, que me compartan,
¿quién los inspira? Por ejemplo, podemos saber que un futbolista, muchos no, pues ahora que se murió Maradona, no, pues ese es el superhéroe. Tengo una amiga que nada más se muere un cantante y era su favorito, ¿verdad? Entonces, si no se mueren todavía no son sus favoritos, pero nunca los he escuchado, pero se hacen favoritos. ¿Quién los inspira? Neri, por decir, algún político. Luego la gente se apasiona por los políticos. Eh, los bomberos, los médicos. ¿Quiénes son los que los apasionan? Y ahora pues sí les pregunto a ustedes, ¿quién les apasiona? ¿Alguna personaje, alguna persona? Piénsenlo tantito. Magali ya nos acompaña. A ver, Magali, ¿quién te apasiona? Pues tal vez voy a sonar muy, no, tal vez trillado, pero pues es la realidad. Mi madre es la que me apasiona, me inspira. Ándele, pues sí. No tiene que ser alguien fuera del ámbito familiar, ¿verdad? Ni que esté del otro lado del mundo, ¿verdad? Muy bien. Pues ya si le pregunto a los dos hermanos, yo creo que van a contestar lo mismo, así que yo ya no, ya nada más por no quedar mal, ¿verdad? Pero bueno, entonces, sí, pues ya no los quiero poner en evidencia. Vamos ahora a ver a Sofía, que también anda por ahí, Sí, que... sí, A ver, Sofía, a ver si nos escucha. No, creo que no nos oye. Bueno, Ceci, a ver, ¿quién le Pues, inspira? yo desde chiquita Ajá. soñaba ser maestra. Nadie me había dicho que en mi familia había maestros, pero eso yo lo ignoraba. Pero la que siempre me inspiró, aparte de mi mamá, fue mi maestra de primer año de primaria. La recuerdo con mucho cariño porque nos decía esto, nos decía aquello, y pues yo le invitaba a ella. Y pues por eso ella me inspira. Por eso se hizo, o se convirtió en maestro, se dedicó a esto. Sí, desde pequeña, desde Mire. pequeña. Yo empecé a los 15 años a trabajar en esto. Sí, Y fíjense que a veces perdura, ¿verdad? Lo que somos o lo que sí, nos inspira en de chicos, ¿verdad? De cuando sí, niños, cuando somos grandes de repente nos convertimos en eso que nos inspiraba, ¿verdad? sí. Yo hace un día o dos estaba haciendo un video y estaba platicando de que cuando estaba chavito tenía una bicicleta y esa bicicleta era una bicicleta de Evil Knievel, no sé si sepan eso, era un motociclista que brincaba en moto así, pues camiones y así, fue de los primeros allá por los 60, 70. Y tenía una bicicleta de Evil Knievel y pues me creía Evil Knievel, como ahorita los muchachos tienen otros héroes. Pues a mí me inspiraba eso y de hecho retomé eso hace poco y ahora me estoy, es mi hobby el estar con las motocicletas. Tiene este año que empecé con eso. Y sí, me di cuenta de eso también, de que cuando estamos chicos los personajes, las personas que nos inspiran son las que tratamos de imitar o tratamos de seguir. Entonces, ustedes, por ejemplo, pueden tener aquí muchas personas de diferentes índoles. Ahora, ustedes, no yo, me dijeron que tenían dos preguntas y dos casos en donde los maestros, porque pues la mamá de Magali es maestra y también Ceci, pues también me inspiró un maestro, pues tendemos a hacer eso, ¿verdad? A querer ser maestros, tendemos a querer ser lo que nos inspira. No siempre es el caso, pero sí se suscita. Entonces, déjenme cambiar aquí. Ahora me voy a ir, plática pues es para maestros, entonces, ¿qué maestro me inspiró? Se suponía que no todos se iban a contestar qué maestros, pero bueno, ya sabemos que Magali es su mamá, ya sabemos de Ceci. Ahora, ustedes escriban el nombre del maestro que los inspiró. Piensen en aquel maestro, ya sea de primaria, secundaria,
de preparatoria, profesional, o que les dio un curso el semestre pasado desde hace, que estuvimos aquí un tiempo, digo que estuvieron algún tiempo con un profesor que les enseñó algo de school y cosas de esas, ¿no? ¿Alguna persona, algún maestro que realmente fue más allá, que realmente decían, híjole, yo quiero ser ese profesor? Y ya tiene su nombre ahí, no necesitan decírnoslo, pero que lo escriban ahí, que sepan eso. Si se fijan, todavía estamos en preguntar para entender. Estoy preguntando, nada más. Y ustedes están teniendo sus propias respuestas. La siguiente pregunta es, ¿qué le dirías que cambiara a ese maestro que te inspiró? Por ejemplo, yo les voy a platicar de un maestro muy querido del Tecnológico de Monterrey, el profesor Carlos Crespo Villalaz, que pues era un personaje, ¿no? Un personajazo. Y pues manejaba, o sea, era como el que todos queríamos ser como él. Incluso pues es el que siempre platicamos después de 30 años que salimos de la universidad, es que todavía sale a la plática, ¿verdad? Y yo imitaba, al principio cuando empecé a dar clases, imitaba muchas de las cosas que él daba, porque era mi modelo. Entonces, eso es lo que yo hacía. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta que las metodologías que utilizaba, o algunas de ellas, no eran las más adecuadas. No era así como que, pues ahorita ya eso no funciona. De hecho, los tiempos han cambiado. Antes uno decía algo y no tenía mayor relevancia. Ahorita no sé si los que tengan hijos o que, ay papá, no digas eso, es ofensivo para quién sabe qué grupo, para quién sabe qué. Y en realidad, pues antes no había esa sensibilidad que hay ahora para la inclusión, para el respeto hacia grupos minoritarios, para las personas que tienen alguna discapacidad, que ya tampoco se dice así, pero bueno. Entonces, ¿qué cosas le podrían recomendar a su profesor de aquel entonces que cambiara en su metodología, que cambiara en su forma de ser? No sé si por ahí va ¿alguien que quiera comentar sobre eso? ¿Algún detallito sin decir nombres? Yo. Sí, adelante. Bueno, a mí me pasó algo curioso. Yo siempre, como decía la maestra, es decir, yo desde chiquita había querido ser maestra, pero como que las que vinieron a rematar mi decisión, de que dije, sí, voy a ser maestra, fueron dos maestras, pero no porque yo haya querido ser como ellas, sino todo lo contrario, porque yo dije, no, yo tengo que hacer algo para que a los niños no les toquen maestras como ellas. Entonces fue ahí el puntito así como de que las dos fueron de primaria y fue así como que una y el año siguiente la otra. Y yo dije, no, por Dios, qué pecado cometí. Entonces fue eso lo que yo dije, no, yo tengo que hacer algo. O sea, a mí no me gustó tener ese tipo de maestras. Uh-huh. Pues vamos a ver en qué puedo colaborar para que los otros niños no tengan maestras de ese tipo, ¿sí? La maestra que nos pegaba con la regla, que tenía su regla con clavitos, que nos decía groserías, y así luego la otra maestra, ella no nos decía nada y de plano llegaba a dormir al salón todo el día. ¿Regla con clavitos, maestra? Regla con clavos, ajá. Oiga, ¿en qué escuela digo para saber? En la Lerdo. En la Lerdo. Sí, wow. O sea, tenía su metro para pegarle a los que se portaban mal y a los que ya no entendían ni con el metro, tenía el metro con unos clavitos. ¿El metro era para sonarles a los que estaban lejos o qué? Sí, y a los que estaban cerca, yo me acuerdo que los pasaba el pizarrón y era volteate mirando al pizarrón y ella con la regla pasaba o en las manos
Y por ejemplo, ella siempre decía que las mamás estaban hablando de ellas y nos mandaba a decir que les dijéramos a las mamás que se hicieran la lengua rollito y que se la metieran quién sabe en dónde. Entonces, eso nos decía la maestra a nosotros. Entonces yo El dije, método no. del terror. Sí, sí, sí. Entonces yo dije, no, sí, voy a ser maestra, pero no como ella. Bueno, ese es otra inspiración, ¿verdad? Distinta, pero bueno, pues está bien. Es otra manera, ¿verdad? También, no sé si se acuerdan el método del gizazo, de que estaban y donde volteaban a más y con una puntería que le daban al alumno. Yo por eso no tengo patillas, esa era otra técnica que se usaba. Me la utilizaron mucho en mí, pero bueno, pues es parte de eso. Entonces, aquí el objetivo de esta pregunta es pues precisamente ver las fallas que tienen que lo que nosotros a veces nos inspiraba todavía tenía fallas, sin embargo nos siguen inspirando en muchos otros sentidos. La siguiente pregunta es, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de su método de enseñanza? En el caso de Yajaira, bueno, pues ya vimos que le llamó la atención, no precisamente positivo, pero ella está haciendo ese cambio. Ella tiene otra catarsis, tiene otra motivación, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, aquí podemos aplicarlo a cualquier, no necesitaba ser maestro, cualquier cosa, de que cómo nos hacían aprender. Alguno podría decir el tío Gamboín, que por ahí no creo que ninguno de ustedes sabrá quién es, que en la televisión hacía tenía un programa de televisión y caricaturas que pues enseñaba las cosas de cierta manera. Entonces, aquí es, ¿qué les llamó más la atención? Bueno, pues ahí ustedes escribirán lo que gusten. Ahora, toda esta información les va a servir para lo que vamos a hacer después. La siguiente pregunta es, ¿qué cosas haces que él o ella hacían en clase? Ahora, Yajaira, espero que no haga ninguna de las que hacían sus maestras, pero esas no eran maestras que la inspiraban, la inspiraron o la motivaron a ser maestra, pero realmente no era una inspiración, ¿verdad? No era algo que, híjole, yo quiero ser como esta. Yo les platico mi experiencia. Yo alguna vez, hace como unos 10 o 15 años, yo creo unos 15 años, me certifiqué como maestro en la universidad en el estado de Texas. Entonces, pues me hicieron ir a un montonal de cursos y había un maestro que me llamaba mucho la atención porque quería estar ahí viendo a ver qué hacía y qué decía, y solamente me dio como 3 clases como de 3 horas, ¿verdad? Pero en la primera clase dije, wow, yo quiero ser como él. Era un maestro que llegaba y sí, miren, vamos a hacer esto, bien seguro de sí mismo, no tenía problemas de nada, muy claro en lo que decía, etcétera, etcétera. Las siguientes 2 clases, esa fue la primera, las siguientes 2 clases llegó enfermo. En la segunda clase creo que llegó enfermo con un gripón que se andaba muriendo y fue horrible la clase, pero horrible, horrible. Sin embargo, la anterior había sido muy buena. Y la tercera llegó y que le habían chocado. Entonces, toda la clase casi fue de que la tipa que llegó como traumada y de la tipa que lo chocó y todo. Sin embargo, dejó en mí pues una marca muy, muy importante porque dije, ala, yo quiero ser, no como esa persona, quiero hacer lo que él hace. Otra de las personas que también, o de los personajes en la televisión americana, los hosts, esos me llaman mucho la atención, sobre todo, por ejemplo, Seth, ahorita los que están de moda, ¿no? Goldberg, los veo todos esos americanos e ingleses que son muy buenos también, lo mismo, cosas muy inteligentes que dicen, todas esas cosas las quiero hacer. Ahora, en cuestión de maestros, el maestro Crespo hacía algo que yo hago todavía, y es el
los strikes. Y él, como era panameño, en Panamá pues el béisbol es una de las cosas que está la iglesia y el béisbol. Entonces llegaba en la primera clase y a ver, fulano, porque hablaba así medio extraño, fulano, a ver, dame la definición de suelo. El suelo es una delgada capa sobre la corteza terrestre que proviene del... Bueno, y era como el béisbol, era 3 bolas o strike, ¿verdad? O sea, te ponía así, palo, entonces era una palomita. O bola, el que tuviera 3 bolas ya bailaste, o sea, ya ni presentabas examen. Entonces, era una manera de que estudiáramos, era una manera de decirte, oye, estoy tomando en cuenta tu participación, y tenías que estar atento porque no importaba quién agarraba y a fulano, a ver, lo mismo que yo hago aquí ahorita de que, a ver, nadie contesta, fulano, sultano, a ver quién que estén al pendiente, ¿no? Entonces, ese es algo de lo que yo hacía. Ahora quisiera que me compartieran algo de lo que ustedes hacen, que hacían algunos de sus maestros. Pues yo en la secundaria admiraba a un maestro de historia porque hacía los mapas, pero con una facilidad, Dios mío, en el pizarrón, ¿sí? Tremenda, no. Y empecé a emularlo en mis clases y a la fecha pues ya dominé más o menos la figura de los continentes y de las regiones, ¿sí? Ajá. Rapidito puedo hacer los mapas, pero fue por gracias a este maestro de historia que era un excelente maestro de historia. Y fíjate que para bien o para mal, los maestros que hemos tenido son nuestro modelo. El problema viene cuando seguimos un modelo que no es el correcto, que no es el adecuado. Y ahí es donde entra el maestro, ¿verdad? El maestro ya personal. Yo, ¿cómo crezco? Necesito cuestionarme si lo que hizo mi maestro estaba bien y agarrar las cosas positivas de todos para formarnos, ¿no? Y sí, yo a veces voy a una clase y me doy cuenta, este está el ingeniero que me da una clase, estoy haciendo el igualito que tal otro maestro que me dio quién sabe en tal en tal año o en la secundaria, ¿verdad? Bueno, la secundaria de hecho de la prepa para atrás ya no me acuerdo, ya pasé mucho, pero ya más o menos de la universidad ya para acá más o menos me acuerdo. Y sí, tuve un maestro el ingeniero Quiroga, que nos dibujaba un teodolito, pero con gis, y hacía unos círculos perfectos, que no sé cómo se contorsionaba y hacía un círculo, pero perfecto. Y así, bueno, dibujaba todo. ¿Alguien más que nos quiera compartir? A ver, Alejandro ahí, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta, ¿qué cosas haces ahorita de algún maestro que te inspiró o que digas, yo sigo haciendo esta misma cosa, este mismo método? Pues yo tuve un maestro que me inspiró en el bachillerato a integrarme a las tecnologías. Fue por ahí del 94, 95. Uh-huh. Entonces, yo en ese entonces no le sabía nada a la computadora y me invitó a que trabajara con él. Yo estaba estudiando la prepa y desde ahí me gustó mucho la forma en cómo él daba clases, porque él no manejaba tanta teoría. O sea, él siempre decía, la clase de computación es práctica. Uh-huh. Entonces, el que quiera tomar apuntes o los necesite, apunte los procedimientos que va haciendo con de lo que vamos a hacer, y el que considere que no los necesita, pues adelante. Ajá. Y hubo otro profesor que nos dio un consejo que va relacionado con lo que decían antes de empezar con la plática, uh-huh. que teníamos el temor al iniciar este proceso de enseñanza con las tecnologías. Uh-huh. Y nos dijo, para que ustedes aprendan
informática tienen que hacer 3 cosas. Y son los 3 consejos que yo les doy a mis alumnos. Practicar, practicar, y si tienen más tiempo, practiquen otra vez. Sí. Porque podrán tener el mejor maestro del mundo, pero si no practican en su casa o en sus ratos libres lo que nosotros les enseñemos, no lo van a dominar. Y fue algo que se me quedó muy grabado, y le estoy hablando de eso que fue 94, 95, como por 1996. Uh-huh. Entonces, y es algo que yo procuro hacer con mis alumnos, que ellos piensen y logren, o traten, más bien dicho, de resolver ellos solos la problemática que yo les ponga en la clase. Ya cuando de plano casi que estén a punto de colgarse del salón o ahorita de su cuarto, que ya de plano van que no pueden, bueno, entonces sí, pues ya pidan ayuda. Pero mientras tanto, piensen, y en su casa practiquen. Y eso es algo que a mí me enseñaron y yo trato de transmitirlo. De enseñar. Pues sí, eso es lo que funciona, de hecho. Y ahorita que estabas diciendo eso, yo también me acuerdo de un maestro que ahora es mi colega, acá en el TEC de Matamoros. Él me enseñaba también tecnologías. En ese tiempo teníamos un mainframe, no quiero decir el año, pero era antes del 85. Tenía un mainframe ahí en el tecnológico, y agarró un paquete. Porque ese sobre retos, ¿verdad? Eso es lo que yo también le hago a mis alumnos, que pobrecitos, les pongo un reto que a veces ni yo, pero a ellos les funciona mucho y les encanta. Llegó este maestro con un paquete de tarjetas y me dijo, mira, tengo esto, ¿quieres hacer algo interesante? Codifícalas y saca las líneas, mételas en el compilador y a ver qué sale. Era un programa del biorritmo. Entonces diseñé un lector de tarjetas y a mano iba leyendo cada uno y lo iba escribiendo. Eso a mí me hizo que pudiera trabajar dedicado en cosas así muy concretas, muy precisas. Después fui joyero, entonces eso me ayudó a agarrar piececitas muy chiquitos. O sea, me enseñó muchas cosas ese reto. Y creo que el reto también es una de las métodos de aprendizaje que no lo exprimimos lo suficiente pues en la actualidad, ¿verdad? Casi nadie te mete eso hasta que llegas a pues casi al final de una carrera, o en las maestrías, que de repente te ponen algo, que ahora ya están medias light las maestrías. Pero bueno, platicaremos de eso en otro tiempo. La siguiente pregunta, que aquí ya estamos cambiando, entender para reflexionar. Vamos a los porqués. Y ahora vamos a hacernos esta pregunta: ¿por qué enseño como enseño? ¿Cuáles son las cosas que me han hecho enseñar como lo hago actualmente? Y ahí sí, pues ahora sí, abierto para todos. Vamos a preguntarle a Jorge, que está ahí. Corre. Hola. Hola. Bueno, ¿por qué enseño como enseño? Uh-huh. Pues en primera, a partir de las experiencias que se van manteniendo, de los conocimientos que se fueron construyendo dentro de nuestra formación como profesionistas, como universitarios, y también a partir de las necesidades que requieren nuestros estudiantes. Sería eso. Muy bien, pero ¿cuál es la razón? O sea, eso es lo actual. ¿Y qué te llevó a hacer eso? A enseñar como enseñas ahorita. Mi experiencia como estudiante. Ese es de lo que quería platicarles, de que volviendo a lo mismo, ¿no? De que realmente los maestros que tuvimos son nuestro modelo. Ya llevo rato diciéndoles eso, ¿verdad? Y ya lo estoy llevando para allá. Ese es el concepto. Nosotros, ¿cómo vamos a enseñar? Pues como nos enseñaron. Y les decía, el problema es que no siempre es la mejor manera. Ahora, en la cuestión de la reflexión, ¿para qué necesito espacio de reflexión? Y eso se lo quiero preguntar a Lourdes. Creo que no la escuchamos. Ya, ahí está. Ya está. Dice, ¿para qué necesito espacio de reflexión?
Yo creo que para considerar en qué estamos bien y en qué estamos mal, qué podemos cambiar para mejorar para el bien de los alumnos. Y la pregunta siguiente sería, ¿realmente tenemos suficientes espacios de reflexión? Pues yo creo que nos damos cuenta, bueno, yo digo, no sé, a lo mejor después de la evaluación, ¿no? Nos damos cuenta de que, a ver, vamos a pensar, a lo mejor no era el método adecuado o vamos a buscar otras estrategias, pero yo creo que, bueno, ya sería después. Después de De ahogado el una niño. evaluación, ¿mande? Después de ahogado el niño. No. Bueno, es que sí, tenemos primero que experimentar y desgraciadamente pues yo les había comentado la vez pasada que el ser maestros requiere de varias cosas, entre ellas es un arte, no es cualquier profesión y requiere de estar enamorado de la profesión, requiere de estar, de que sea nuestra vocación esto. Y va por ese lado también todos los comentarios de la plática de hoy. Ahora, ¿tenemos suficientes espacios de reflexión? Yo pienso que no. Creo que nos falta tener más espacios de reflexión precisamente para mejorar. Ahorita habló la maestra Lourdes sobre después de la evaluación. Siempre hemos escuchado que si algo no se mide, no se puede mejorar. Si algo no se evalúa, no se puede mejorar. Y tener una evaluación o tener un espacio de reflexión al año o dos, creo yo que es muy poquito. Nosotros podríamos hacerlos, las escuelas podrían hacerlo, pero sí creo yo que este es un tema que se puede explotar y que se le puede sacar mucha ventaja. A ver, esta pregunta, ¿por qué cometemos los mismos errores que a veces, no sé si a ustedes les pasan, a lo mejor soy yo el único burro que no entiende a la primera, pero a veces cometemos el mismo error una y otra vez en cuestiones de enseñanza, ¿verdad? De que, ay, pues ya no debería de ponerle clavo a la tabla, ¿verdad? Ya no debería de evaluarlos de esta manera, ya no debería de, y lo seguimos haciendo. ¿Cuál sería la razón de esto? A ver ahí si nos contesta clases en línea 4 primarias ETUX. Buenas tardes. Hola. Estoy entrando. Sí. Pero eso es en cuestión de evaluación, ¿verdad? ¿Por qué cometemos los mismos errores a la hora de evaluar? No, a la hora de dar clases. Por ejemplo, hay cosas que hacemos que yo me he dado cuenta de que doy la misma clase a lo mejor hasta 3 años o 5 años y sigo metiendo la pata. O sea, sigo haciendo lo mismo y no lo cambio. Mi metodología, mi material, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué crees que no lo hacemos? Bueno, es que yo creo que hay varios factores, ¿no? Como usted de algún modo lo acaba de decir, a veces no cambiamos la metodología, a lo mejor por no actualizarnos, ¿no? Porque pues, y ahorita lo estamos viendo, ¿no? En esta cuestión de educación a distancia, pues no funciona la misma metodología que estar en una clase presencial. Entonces, de entrada, pues hay que actualizarse. A veces, por cuestión de tiempo, digamos, entre comillas, porque ¿Cierto? a lo mejor ya tenemos una planeación hecha que a lo mejor ya nos funcionó con algún grupo o que hasta cierto momento, porque lo reconozco, bueno, a veces nos pasa que decimos, no, pues esta clase ya la di y ya tengo esta planeación, entonces a veces, ¿qué hacemos? Pues agarramos las estrategias o la planeación que hicimos, porque pues sí pasa, y lo adaptamos al nuevo grupo, ¿no? Pero no tomamos en cuenta que el nuevo grupo, pues son diferentes alumnos, tienen diferentes estilos de aprendizaje, pues también ellos tienen un conocimiento, ¿no? Que también pueden compartir y pues yo creo que es más que nada eso, la actualización. Pues, ¿qué más? ¿Indiferencia será un factor? La indiferencia, pues yo creo que sí. Flojera. A veces, pues... Todos esos son factores, es cierto. Digo, yo no tengo la solución. Tal vez no queremos aceptar que realmente deberíamos de hacer un cambio, ¿no? A veces creemos que son los alumnos, pero nosotros también tenemos que autoevaluarnos
en qué nosotros debemos de cambiar para que el aprendizaje pues sea significativo, ¿no? Al final de cuentas, pues se busca que el alumno aprenda de manera significativa, ¿no? Sí, fíjense que yo a veces lo que trato de hacer es, y siempre lo digo, hay una clase que me encanta, se llama evaluación de proyectos, se llama formulación y evaluación de proyectos. Y me encanta, es una materia muy pues divertida para mí, para los alumnos, quién sabe. Y todos los semestres digo, no vuelvo a encargarles tantas tareas. Es así, ay no, porque es una revisadera brutal. Pero me llama tanto y me llena tanto que pues es que esto lo necesitan porque pues, es muy importante que y una tarea. Y a veces tengo una unidad con 9 tareas o 9 proyectos y 30 alumnos. Y eso se convierte en una cosa de mí. Y al último acabo haciendo casi lo mismo de que, ay, si le entregó 100, si le entregó tarde 90 y si no le entregó ya 0, ¿verdad? O 50, ya para qué pase. pero bueno, digo, es algo que es un error que cometo yo que exagero. Porque ese tema me gusta, ¿verdad? En el otro, ay, no, ahí les encargo cualquier mugre y ya con eso. Pero ustedes también están atados a lo que decía la maestra Flor, nos decía, que ya se cambió de nombre, que bueno, me decía que ella cambiaba ay, ya se me fue el tren, ¿cómo se llama? El tren de pensamiento. Pero bueno, ahorita... Pues hay que ir ajustando la planeación, ¿no? De acuerdo también a cómo tengas el grupo, ¿no? O la metodología, pues, de enseñanza, porque a veces, pues, caemos en eso. O, por ejemplo, algo que a veces me pasa de manera personal es que, por ejemplo, en historia, que el libro de historia trae demasiado texto, ¿no? Entonces, a lo mejor el aprendizaje de ese tema yo se los podría presentar en un video, en PowerPoint, en otro... en Prezi, ¿no? O sea, un ejemplo. Sí. Pero a lo mejor de la manera que me enseñaron o que yo he observado que otros maestros dan la clase es como leer el libro de historia, estar subrayando y sacar ideas principales, resumen, todo eso. Y entonces, por no dejar el libro en blanco, porque yo a veces miro eso y digo, el libro no le hemos como hecho nada, pero eso no quiere decir que no haya visto los contenidos del libro, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me pasa de que luego digo, y el libro, entonces, y hay... tenemos a los alumnos leyendo y subrayando y eso, cuando a lo mejor ese aprendizaje o ese contenido lo podríamos tratar de una manera dinámica y pues de algún modo, por ejemplo, en la clase de historia, trasladarlo a algo actual, ¿no? Para que pues se refleje, ¿no? Y a veces estamos atados también al programa. Y eso es lo malo, ¿verdad? Que, por decir, en algunos casos sí tenemos que seguir el programa tal cual y pues ya, ni modo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguirle porque luego el tiempo ya me va a perseguir. ¿Cuál es la importancia del maestro en la sociedad actualmente? Pues yo creo que esa pregunta ya la tenemos súper bien concreta, ¿no? Y sabemos nosotros que estamos en esto que sin maestros no hay más. No hay progreso, no hay... Tú a un pueblo, a un país, quitas la educación y pues se va al diablo, ¿verdad? Y es lo que nos ha pasado en México. ¿Por qué no nos hemos desarrollado en México más? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla, porque la educación por muchos años anteriormente pues no estuvo, digamos, a la par de otros países. Pero bueno, esa ya es cuestión un poquito más de políticas y cosas. Ahora, ingrata, no me digas que me quieres. A ver, ¿es ingrata la profesión del maestro o maestra? Que ahora precisamente le ponemos esas arrobas por... Bueno, ya platicaremos más tarde de eso. ¿Es una profesión ingrata? Fácil no es. ¿Sí? Fácil no es. Fácil no, pero ingrata. ¿Qué quiere decir ingrata? Que no nos agradecen, ¿verdad? Prácticamente, que esa profesión no nos agradece, que hacemos y hacemos y no nos da. ¿Lo es? Depende de la intención que te mueve, ¿no? Si estás pensando en que todo el tiempo te tienen que reconocer en tu trabajo la intención de tu profesión, pues entonces tiene una intención distinta. Si yo
quiero trascender a través de los chicos, pues entonces mi intención tiene una pasión distinta, ¿no? Porque mi intención va a ser que el chavo aprenda, no sé, que los alimentos tienen algo que funciona, ¿no? Y que por eso se mueven y respiran, ¿no? En mi caso de química. Sí. Que les importe, ¿no? Que no nada más se queden con conocer qué son las letras y ya cumplan solamente un requisito, sino que les sea funcional. Y entonces, porque mi pasión es trascender a través del conocimiento y que otro chico lo aprenda, creo que al ver niños que sí están interesados en tu clase, pues te sientes satisfecho. Uh-huh. Obviamente, sí, a veces te sientes frustrado con aquellos que tienen sus problemas, ¿no? O sea, sí, que tienen como esta parte de que nada más no, y no das una, y pues sí te frustra, ¿no? Pero eso no debería cambiar tu intención ni tu pasión. Yo creo que Sofi le dio al clavo. La cuestión de la ingratitud a veces, y ha cambiado en los últimos años, porque tenemos una premitis. Tenemos que nos den premios de todo. Cuando estábamos chavitos que nos pegaban con el salivazo, ahorita ya estaría pues prohibitivo lo del salivazo y la estrellita en la frente, era porque yo me lo merezco, ¿no? Y creo que sobre todo en Estados Unidos ha habido, y yo me doy cuenta por la metodología que llevan, que les dan premio por todo, y agarran, no, pues porque viniste, entró temprano todos los días, el premio no sé qué, vino y es la inspiración de todos los alumnos. Bueno, pues eso sí está bien. Ahora que fue el que menos, que más tareas entregó, y pues eso es lo que se supone que hagas. Antes pues salías de la prepa y pues salías de la prepa, ahora te gradúas de la prepa. No es cierto, no tienes un grado. Realmente es un diploma, que es algo que se supone que tienes que hacer, ¿verdad? En algunos, te digo, en Estados Unidos es una cosa impresionante lo de los trofeos y todo. Y lo digo porque mis hijas estudiaron allá las dos. Y tenemos una vitrina ahí llena de que no hayamos que hacer con los trofeos y todo esto, porque cualquier cosa. Y tienen los portafolios llenos de diplomas. ¿Qué es lo que pasó al último? Ya cuando terminaron la preparatoria, pues ahí tenemos todo y todo se convierte en basura, ratón. Realmente los papeles y todos estos reconocimientos pues son bonitos, pero nos estamos acostumbrando a ellos. Ahora, ¿qué es lo importante? Pues que nos sintamos bien con lo que estamos haciendo. Y creo que eso es una de las donde también Sofi le atinó, ¿verdad? Ahora vamos a hacer rapidito una lista de los pros y contras de ser maestros. Así nada más, 3 cosas que sean las ventajas y las desventajas de ser maestro. Ahí en un papelito, ahí en el papelito que están haciendo ahí ustedes. A ver, Josafat, las 3 desventajas de ser maestro, o las que tengas. En desventajas, no dormir, el estrés y pues el cansancio, yo creo, más que nada. Y en las ventajas pues es la felicidad, la gratitud que te dan algunos jóvenes y pues el darte cuenta que estás haciendo lo correcto. Uh-huh. Sí, el tener la conciencia tranquila, ¿no? De que estás haciendo algo. Se llega al ser docente Sí. Sin querer llegas a la profesión, más que nada, ¿no? Hay algo que le llaman la hipoteca social, ya creo que hablé una vez de eso, que es el devolverle a la sociedad lo que nos ha dado. Entonces creo que el ser maestro es una manera muy, muy eficiente de pagar esa hipoteca social, que ese deber de darle algo, de realmente poner una marca, ¿verdad? En ayudando al país y pues a nuestra gente, ¿verdad? De que crezca. ¿Alguien más que tenga las desventajas y ventajas? O nos brincamos a la próxima, no pasa nada, ahí la ponen. Pongan un parrafito ahí abajito de esas ventajas
no es una carta, porque si no, ahorita nos quedamos aquí, toda la noche. Un parrafito agradeciéndole, pero no lo van a leer, es para ustedes, donde le agradezcan a alguno de sus maestros, el maestro que más los inspiró, al maestro del que más aprendieron, del que más los marcó. Escríbanle un par de líneas dándole las gracias y por qué, ¿verdad? ¿Por qué le agradecen? No, nada más. Gracias, profe. No, no. Ok, ahora lo que vamos a hacer es tachen el nombre de su profesor y pongan el suyo. Y lean lo que está ahí. Y fíjense cuál era el objetivo no escrito de esta plática. El objetivo que yo quería cumplir era que se dieran cuenta que ustedes son la inspiración del futuro. Va a haber alguien, va a haber varios, va a haber muchos que van a tenerlos ustedes como su modelo, como su inspiración. Y eso es innegable. Y pues si se fijaron aquí, cambiamos en reflexionar para decidir. Estamos reflexionando, nos estamos dando cuenta, nos estamos desestabilizando de lo que teníamos, de lo que originalmente teníamos, de la pregunta de quién soy. Y pues tenemos que decidir si vale la pena ser mejor maestro. Si ese pago que tenemos, si esa ingratitud es inexistente, que ya dijimos, pues no es cierto, ¿verdad? La gratitud no viene de un papel, viene de una idea, de un sentimiento y de el saber de que estamos haciendo las cosas bien. Ahora, esto ya lo van a hacer en su propio tiempo, de las cosas que debemos que hacer, que tenemos que hacer para cambiar, para ser mejores maestros. ¿Qué es lo que yo personalmente necesito hacer para ser mejor maestro? Pues hacer las cosas como deben de ser, entregar las cosas a tiempo, no sé, cada quien tenemos una lista distinta y creo que cada quien debemos de analizar esto y entrar en esa reflexión. Si se fijan, ahí les puse por un ladito los pasos para poder saber si somos o no. Nos preguntamos para poder entender el concepto, reflexionamos sobre él. Tenemos que decidir sobre él, actuar para crecer. Entonces necesitamos, en la lista no es el fin, la lista es nada más un plan para poder hacer las cosas que queremos, ¿verdad? Entonces aquí les iba a dar los 5 minutos para que lo hicieran, pero ahorita con la premura, porque no quiero tardarme mucho, pónganlo ahí como una de las tareas, la única tarea que tienen que hacer para ver qué necesito. Y esto requiere de mucha reflexión, no se puede hacer solamente en 5 minutos. Necesitan hacer un espacio de reflexión para poder ustedes ver cuáles son los elementos, identificarlos y ponerles una solución. Y como conclusión, ¿para qué queremos crecer? Porque esa es otra cosa. Y se me ocurrió dividir eso, el crecer, en 2 partes, en creer y ser. Crecer nuestro ser. Esa es una de las claves, ser más empáticos, más humanos, más humildes. Creer en el ser, más que en el estar. ¿A qué me refiero con esto? A veces queremos, nos enfocamos más en que si me da calor y que si me da frío y que si me duele no sé dónde, que si estoy si tengo en el banco, si no lo tengo, si le debo a quién sabe quién, en lugar de realmente ver pues lo hermoso que somos como seres humanos, ¿verdad? Eso creo que nos falta darnos cuenta, que como lo vemos todos los días y cuando nos amanecemos con nosotros mismos,
amanecemos y estamos todo el día con nosotros mismos, pues lo menos que podemos hacer por nosotros mismos es caernos bien. Y a veces es algo que no nos permitimos. El que se siente y diga, qué bien me caigo. O sea, qué bien me siento porque me caigo bien. Me gusta estar solo porque me caigo bien. Porque si nos caemos mal, pues qué paradoja tan espantosa, ¿no? Están para el Twilight Zone. Está horrible estar todo el día con alguien que no soportan. Imagínense que un día de estos se despiertan y son su suegra. No, hombre. No es cierto, nada en contra del suegro. Pero imagínense que están así con alguien o que se convierten en alguien que no quieren. Bueno, a veces hay muchas personas que eso les sucede, ¿no? También... No me soporto a mí mismo. Sí, es horrible. Creer en servir, crecer, fíjense, es lo mismo, creer en servir, porque el que no sirve, simplemente no sirve, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vimos? La mayéutica. Primero planteamos un problema, ¿quién soy? Después respondieron ustedes con respuestas propias, responde el alumno. Confusión y desorientación del alumno. Tú vas a ser la inspiración. ¡Hala! Hay un cambio. Y después se definen cosas simples, conceptos simples, generales para todo. Y en conclusión, pues entiendo cada vez qué es lo que tengo que hacer. Seguir mi lista, seguir lo que estoy haciendo. Este cuate, que ahora en estos tiempos tienen que tener todos la mascarilla, dijo ser o no ser. Esa es la cuestión. Y esto lo escribió en una obra, en Hamlet, en el tercer acto, escena 1. Y a mí se me ocurrió, pues, hacer algo. ¿Eres o no eres? Si eres, pues sigue. Si no eres, reinvéntate. Ese lo hizo en una obra que se llama Taller del Ser, en la última diapositiva, Roberto Pérez. Muchas gracias.